Muy buenas tardes a todos amigos de Latinoamérica. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta actividad científica de educación médica continua, siempre promocionada desde el Consejo Ejecutivo de IFSO Latinoamérica. Esta oportunidad le toca el turno a la Sociedad Argentina de Cirugía de Obesidad y Trastornos Metabólicos. Vamos a tener un interesante webinar, siempre resaltando el manejo interdisciplinario de esta difícil enfermedad. Hoy vamos a hablar sobre el impacto cardiometabólico de la cirugía bariátrica y metabólica. Quiero adelantarles que este artículo, esto que les vamos a presentar esta tarde, ha sido publicado en mayo en la revista oficial de Obesity Surgery y ha sido mencionado como uno de los 10 trabajos más importantes de esta edición. Yo los dejo con el doctor Carlos Esquivel, ustedes ya lo conocen, que además ha sido editor de la revista oficial de IFSO Latinoamérica. Él es cirujano de la Argentina. Carlos, tú eres el que va a coordinar y moderar este interesante webinar. Éxito. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a Ipsolac por darle la oportunidad a la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, bien, de poder participar en un webinar de esta envergadura. Para nosotros es un placer. Es un placer compartir con todos los colegas de Latinoamérica el trabajo que hemos publicado, el cual la doctora Verdeja va a presentar. Y quiero agradecer también especialmente a todo el panel que fue convocado para participar en este webinar, que es gente con mucha experiencia en cardiometabolismo en Argentina. Está con nosotros la doctora Pilar Quevedo, que ella es jefa de la sección de nutrición, de la división de nutrición del Hospital de Clínicas y coordinadora, bien, de la unidad cardiometabólica del Sanatorio Tamendi de Buenos Aires, el doctor Augusto Lavalle Cobo, que es cardiólogo, bien, y está encargado también de la parte cardiológica del servicio de cardiología del Sanatorio Tamendi, y el doctor Ricardo Mishima, bien, que es cardiólogo también del Sanatorio Allende, y es uno de los grandes ideadores de todos los trabajos, las publicaciones científicas que salen del sanatorio. Bien, él también es estadista y siempre colabora con todas las publicaciones científicas. Y en la que va a presentar este webinar es la doctora Nadia Verdeja, que ella es cirujana del Sanatorio Allende y actualmente está realizando un fellowship en cirugía bariátrica en el sanatorio en la Universidad Católica de Córdoba y fue una de las coautoras de este trabajo, al igual que el doctor Mishima. Así que bueno, Nadia, te damos la palabra a vos si querés comenzar con tu presentación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ahí comparto. Pueden ver, ¿no? Sí, Nadia, se ve bien. Bueno, muy bien. El webinar de hoy es sobre el impacto cardiometabólico de la cirugía bariátrica y metabólica. Como todos sabemos, la obesidad es una enfermedad multifactorial con prevalencia en aumento en las últimas décadas. Los cambios morfológicos y funcionales que se producen en los pacientes con obesidad, inclusive en ausencia de otros factores de riesgo cardiovasculares, se conocen colectivamente como miocardiopatía por obesidad, la cual se caracteriza por hipertrofia del ventrículo izquierdo y disfunción diastólica. Estos cambios, si progresan, pueden conducir a una insuficiencia cardíaca. La acumulación patológica del tejido graso que se produce en los pacientes con obesidad se caracteriza por una sobrecarga hemodinámica, con un incremento del volumen sanguíneo total y central, y además se asocia a un mayor gasto cardíaco. Si bien esta sobrecarga hemodinámica es un factor importante en el desarrollo de la miocardiopatía por obesidad, estudios recientes han evidenciado que en realidad se trata de un proceso multifactorial, en el cual intervienen procesos neurohormonales y metabólicos. La importancia de todos estos cambios radica en que en los últimos años se ha objetivado un incremento en la mortalidad por insuficiencia cardíaca en la población de pacientes con obesidad.
Como les comentó el doctor Esquivel, el trabajo que les voy a presentar hoy es uno que realizamos en nuestra institución, que fue publicado en mayo del 2025 en la revista IFSO. El mismo titula Remodelación cardíaca después de la cirugía bariátrica, más allá de la pérdida de peso. Análisis, dosis, respuesta. El objetivo de nuestro estudio fue analizar el remodelado cardíaco después de la cirugía bariátrica y su asociación con la reducción del índice de masa corporal. Para llevar a cabo nuestra investigación, realizamos un estudio prospectivo en pacientes consecutivos operados de bypass gástrico en Ida-Rux entre enero de 2023 y enero de 2024. A todos los pacientes se les realizó un seguimiento por 12 meses postoperatorios y a todos se les realizó también un ecocardiograma tanto en el preoperatorio como en el postquirúrgico. Quedaron excluidos de nuestro estudio los pacientes que presentaban cirugías bariátricas previas, valvulopatías moderadas a graves, que no cumplieron con el seguimiento establecido o que se negaron a participar. En cuanto a la intervención quirúrgica, a todos los pacientes se les realizó un bypass gástrico laparoscópico, siempre fue realizado por el mismo equipo de cirujanos experimentados, siguiendo un protocolo estandarizado. Utilizamos un asa biliar de 70 centímetros y un asa alimentaria de 150. En cuanto al ecocardiograma, estos fueron realizados también por médicos cardiólogos, quienes desconocían el protocolo de estudio. Bien, en el año en el cual realizamos el estudio tuvimos 240 cirugías bariátricas. De esos pacientes, 90 contaban con el ecocardiograma preoperatorio, quedaron excluidos 20 por presentar cirugías bariátricas primarias o porque se realizó otro procedimiento bariátrico que no era un bypass gástrico. De esta forma, nuestra muestra final quedó constituida por 70 pacientes. Como características generales, la mediana de la edad fue de 46 años, el sexo predominante fue el sexo femenino, que representaba un 77% del total, la mediana del índice de masa corporal fue de 42, y en cuanto a las comorbilidades, la más prevalente fue la hipertensión arterial, que representaba un 36%, seguida de la insulinoresistencia y la diabetes, y de la apnea obstructiva del sueño. Analizamos múltiples parámetros ecocardiográficos mediante los cuales clasificamos a los pacientes si poseían disfunción diastólica en grado 1 y grado 2. Un 8.6% de nuestros pacientes presentaban grado 1, mientras que un 19% grado 2. Inicialmente analizamos la variación del índice de masa corporal en el pre y en el postoperatorio en relación a los parámetros ecocardiográficos. Tras 12 meses observamos cambios significativos, como ser una disminución del diámetro ventricular diastólico izquierdo, también del diámetro sistólico, ventricular izquierdo, y una disminución del índice de masa ventricular izquierda, lo cual se traduce en una mejoría tanto de la funcionalidad como de la estructura cardíaca. Además, mediante modelos de regresión lineal, analizamos la variación de estos parámetros ecocardiográficos según el porcentaje de reducción del índice de masa corporal. Observamos que no existe una asociación lineal directa entre la reducción del índice de masa corporal y los parámetros ecocardiográficos mencionados, lo cual sugiere que existen otros factores, además de la reducción del índice de masa corporal, que intervienen en el remodelado cardíaco postoperatorio. Asimismo, mediante modelos de regresión lineal, analizamos la variación de los parámetros ecocardiográficos, ahora según el porcentaje de pérdida de peso corporal. De igual manera, observamos que no existe una asociación directa entre la reducción del porcentaje de peso corporal y los parámetros encontrados en el ecocardio.
De igual manera, analizamos los mismos parámetros ecocardiográficos ahora según la mediana del porcentaje de pérdida de peso, que fue de un 34%. Lo que pudimos objetivar es que no hubieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los parámetros ecocardiográficos entre los pacientes que tuvieron una pérdida superior al 34% o una pérdida inferior al 34%. Por otro lado, también analizamos la proporción de pacientes con disfunción diastólica grado 1 y grado 2 antes de la cirugía y 12 meses posterior a la misma. Pudimos objetivar que hubo un descenso de la disfunción diastólica grado 1 de 8.6% a 1.4%, mientras que la disfunción diastólica de grado 2 mantuvo valores similares. Finalmente, analizamos qué factores se asociaban a la no recuperación o a la progresión de la disfunción diastólica. Observamos que el único factor predictor de no recuperación de la disfunción diastólica fue la edad. Un poco para comparar con la literatura que tenemos publicada, este es un trabajo que fue publicado este año en el Journal of the American Heart Association, de 398 pacientes. Es un estudio retrospectivo, también compararon como nosotros los parámetros ecocardiográficos previo a la cirugía y 12 meses posterior a la cirugía. Encontraron hallazgos bastante similares a los nuestros. Como se puede evidenciar en estos gráficos, se evidenciaron también una disminución de la masa ventricular izquierda, tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino, comparando el pre con el postoperatorio, y también observaron una disminución de la hipertrofia ventricular izquierda, comparando el pre con el postoperatorio, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Volviendo ahora a nuestro estudio, para resumir, lo que pudimos objetivar fue que se produce un remodelado cardíaco significativo 12 meses posterior a la cirugía bariátrica, que no existe una relación lineal entre la reducción del peso corporal o del índice de masa corporal y las mediciones estructurales cardíacas, y que la edad fue el único factor predictor independiente de la no recuperación de la disfunción diastólica. Esta ausencia de correlación directa entre la reducción del índice de masa corporal y la remodelación cardíaca sugiere que existen otros factores, además de la pérdida de peso, que contribuyen al remodelado cardíaco postoperatorio. Entre estos factores podemos mencionar a la composición corporal y la distribución de la grasa. Diversos estudios han evidenciado que la reducción del índice de masa corporal por sí sola podría no reflejar los cambios que se producen en la grasa visceral y en la grasa pericárdica, los cuales a su vez tienen efectos directos sobre la función cardíaca. Esta disminución de la grasa pericárdica que se produce asociada a la cirugía bariátrica podría explicar las mejoras en la relajación miocárdica y en la función diastólica independientemente de la pérdida de peso. Otros factores que podrían contribuir al remodelado cardíaco postquirúrgico, además de la pérdida de peso, son los mecanismos neurohormonales y hemodinámicos. La cirugía bariátrica ha demostrado modular el eje leptina-aldosterona, con lo cual se producen reducciones en la activación simpática y en el estrés miocárdico. Estos cambios, a su vez, contribuyen a mejorar la fibrosis miocárdica y a mejorar también la función diastólica. Otro de los mecanismos que podemos mencionar también como contribuyentes al remodelado postquirúrgico son los efectos inflamatorios e inmunológicos. Como todos sabemos, la obesidad se asocia a un estado de inflamación crónica de bajo grado, lo cual contribuye a la fibrosis miocárdica. La cirugía bariátrica ha demostrado producir una marcada reducción de las citocinas proinflamatorias, lo cual puede facilitar el remodelado cardíaco independiente de la magnitud de la pérdida de peso.
Un hallazgo clave en nuestro estudio fue que la edad fue el único predictor de la persistencia o de la progresión de la disfunción diastólica, lo cual concuerda con investigaciones previas que han evidenciado que la rigidez miocárdica incrementa con la edad, lo cual limita la capacidad del corazón para recuperarse del remodelado cardíaco patológico. Esto nos sugiere que la intervención quirúrgica temprana puede maximizar los beneficios cardíacos, debido a que los pacientes más jóvenes pueden presentar mayor plasticidad miocárdica y adaptabilidad a los cambios metabólicos inducidos por la cirugía bariátrica. Para concluir, la cirugía bariátrica entonces produce un remodelado cardíaco inverso significativo. Estos cambios parecen ser independientes de la reducción del índice de masa corporal, lo cual nos sugiere que los mecanismos metabólicos, neurohormonales e inflamatorios desempeñan un papel crucial. Consideramos que la intervención temprana puede optimizar los beneficios cardíacos en pacientes más jóvenes y que la cirugía bariátrica debe considerarse una intervención cardioprotectora y no solo una estrategia para bajar de peso. Bueno, muchas gracias, doctora Verdeja. Si puedes dejar de compartir pantalla, por favor. Así damos lugar al resto de los panelistas. Bueno, Felicitaciones por la presentación, ha sido muy clara. Ahora me gustaría escuchar la opinión de los expertos en el tema. Vamos a comenzar por las damas primero, doctora Bueno, Quevedo. buenas noches. ¿Cuánta gente? Para nosotros que estar de noche acá en Buenos Aires, 70 y pico de personas conectadas, la verdad que espectacular. Felicitaciones por el trabajo y por esto, por el espíritu que tiene siempre el sanatorio de investigar y de publicar. Así que si Ricardo es el líder de esto, felicitaciones por él también. Creo que los resultados, amén de que quizás recién ahora, más tarde que la presentación de ustedes, lo presentó el grupo de Ali Aminian, no sorprenden en este sentido. Ahora no me voy a meter en la parte de pura y exclusivamente de lo que es la disfunción diastólica o la alteración o la relajación que tienen los pacientes con obesidad, porque creo que Augusto puede decir algo y si no lo charlamos con respecto a la bariátrica, pero en relación de esta no asociación lineal, índice de masa corporal con modificaciones en la función cardiovascular, quedó claro desde el 2024 cuando EASO, la Asociación Europea de Cirugía del Estudio de la Obesidad, y este año Lancet salen a decir que el IMC no es una forma de evaluar la obesidad, va ganando peso, digamos, peso específico, en entender que la obesidad como enfermedad es mucho más que el peso en la balanza. Y lamentablemente el IMC, un gran indicador, para estudios poblacionales que correlaciona con mortalidad global, cuando nosotros queremos ahondar o profundizar la enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado, no está teniendo en cuenta ni la distribución de grasa, que es un punto donde nosotros tendríamos que hacer hincapié si quisiéramos correlacionar reducción de masa, digo, pensando en esto, ¿no? Si estos pacientes, y esto va para la pregunta, si tienen algún análisis de composición corporal, que ustedes pudieran ver la correlación reducción de grasa visceral con modificación de la función cardíaca, que quizás ahí tendríamos un poco esto. Y en este otro punto es ver que lo que está perdiendo el paciente en la evolución favorable es lipotoxicidad. Sabemos que pierden peso, que pierden kilos, que pierden más grasa que músculo también, pero que algo de músculo pierde y acá también tiene que ver su funcionalidad metabólica. No me sorprendió que el 30 y pico por ciento fueran pacientes con hipertensión, porque es la, si se quiere, la comorbilidad que más frecuentemente vemos en el grupo de nuestros pacientes que consultan a un programa de cirugía bariátrica. Dejando de lado que quizás acá no tenía tanta correlación con el locardio, pero que se podría haber evaluado el MASLD o el MAFLD, que es la enfermedad metabólica hepática, que hoy se sabe que es un factor de riesgo para la enfermedad cardiorrenometabólica.
Y otra cosa que me resulta interesante, que le puedo preguntar también a los investigadores, este porcentaje de pérdida de peso que tampoco hay una linealidad o no hay una asociación lineal con los resultados, tomaron la mediana, el 34%, ¿no? De pérdida de peso del inicio. Ese es el porcentaje que tomaron como más frecuente. Y quizás lo que a mí me resulta interesante, digo, para poner en el debate que lo tuvimos hace poco en la asociación en la SACO en Argentina, que ahora se considera que un resultado exitoso es más del 20. Y quizás ahí sí se pudieron haber separado las curvas en el paciente que se considera con más del 20, porque en menos del 34 y más del 34 te queda un porcentaje que entre el 34 y 20 son pacientes muy respondedores. Entonces, quizás estos que no llegaron al 20% de pérdida de peso, que es lo que, entre comillas, hoy se considera una cirugía exitosa o con buenos resultados o muy buenos respondedores, ¿qué pasa con ese paciente, que ese porcentaje quizás no está expresado en estos resultados y no lo conversaron? ¿Qué pasa con ese porcentaje de pacientes que no llegó al 20% de pérdida de peso? Y entendiendo que están los primeros 12 meses en curso, que son el potencial máximo de estos pacientes, que quizás siguen perdiendo peso y siguen remodelando su función cardíaca, su miocardio, sus citoquinas antiinflamatorias. Pero la verdad que excelente el trabajo, me parece que da para discutirlo. Con Augusto muchas veces lo vemos y nosotros no lo documentamos de forma prospectiva, lo vemos a veces y lo conversamos. Pero quizás serían estos dos puntos. ¿Qué pasó con la grasa visceral? ¿Se hicieron un invodio? ¿Se hicieron algún análisis de composición corporal como para correlacionar? ¿O si disponen de esta posibilidad? ¿Y qué pasó con ese porcentaje de pacientes, que es interesante, los que no llegaron a bajar el 20%, que entiendo en este subgrupo está analizado, y que me resultaría interesante saber qué les dio, si lo tienen o si lo pueden comentar someramente, porque la verdad que está muy lindo. Bueno, muchas gracias por tus comentarios, Pilar. Ricardo, ¿vos querés dar alguna opinión al respecto de las preguntas de la doctora? Sí, bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí es un honor presentar y poder comentar este paper. Em, en respuesta a las observaciones, la primera es, no tenemos ninguna medida de composición corporal. Pero claramente, mientras más datos se puedan aportar, digamos, al modelo, el modelo va a producir predicciones más acertadas. Entonces, pero bueno, de momento no disponemos de ese dato, pero estamos en conversaciones para poder agregarlo de alguna forma. La verdad que sería fantástico. Por poder ver, digamos, la obesidad desde otro punto de vista, más allá del índice de masa corporal, que es súper práctico, y es una medida fácil de obtener. Creo que se le escapa por ahí el tema del detalle. No, claro, Eh, bueno, es eso, es pe- eso. pero sí, está en planes, es la idea, progresar sobre eso. Eh, y después, en respuesta a la otra pregunta, yo analicé todo el análisis. Siempre que hago algún análisis, siempre priorizo el análisis de la variable como variable numérica. El punto de corte fue simplemente para darle otro punto de vista. Se podría agregar, pero creo que la idea del paper era justamente esto, de que los beneficios a nivel cardiovascular de remodelado cardíaco van más allá, no dependen de una cuestión de peso, hemodinámica, sino que tiene que haber otra cosa. Tiene que Totalmente. haber, tiene que haber otra cuestión hormonal quizás, o múltiples factores inflamatoria también, ¿por qué no? Que terminan impactando en la estructura del corazón, ¿verdad? Era un poco la idea, digamos, de mostrar eso, de mostrar esa hipótesis que teníamos.
Excelente, excelente, Perfecto, gracias. Ricardo, muchas gracias. Augusto, ¿algún comentario? La experiencia de ustedes también, que sé que trabajan, tiene una muy buena unidad de cardiometabolismo. La verdad que buenas noches a todos y en primer lugar felicitarlos porque todos sabemos lo difícil que es publicar en revistas prestigiosas y más viniendo desde esta parte del mundo, ¿no? Siempre es como que cuesta un poquito, así que un mérito extra porque hacer estas cosas está buenísimo cuando lo ves, decís, ¿por qué no se me ocurrió y por qué no lo hice? Pero cuando las ves publicadas y ves gente conocida, la verdad que te alegra bastante. Y voy a tomar un poco el comentario de Pili y lo que decía Ricardo recién, ¿no? O sea, ¿qué saco yo de esto como cardiólogo clínico? Creo que durante muchos años a todo el impacto cardiovascular negativo de la obesidad se lo atribuíamos a todas las comorbilidades que iban asociadas a la obesidad, ¿no? O sea, la presencia de hipertensión, la presencia de diabetes, enfermedad coronaria asociada y distintas cosas, y le dábamos poca relevancia a cuestiones que tuviesen que ver directamente con la obesidad y que no tuvieran que ver con la poscarga que aumenta la obesidad y los distintos alteraciones metabólicas que explicó, perdón, hemodinámicas que explicó un poco nadie y que Ricardo hacía mención recién. Y creo que este trabajo lo que nos muestra es eso, que la obesidad per se genera alteraciones estructurales y va en línea con lo que se empieza a publicar y empezamos a conocer ahora de la población de pacientes con obesidad, con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es un poco el fenotipo de la disfunción diastólica, y con los estudios de intervención con distintas drogas, ya sea análogo al receptor GLP-1 o terapias duales, donde vamos viendo que no solo hay impacto en el peso, sino también hay impacto reverso en este remodelado que genera la obesidad per se y surgen un montón de hipótesis asociadas y creo que teniendo resultados similares con una técnica que si bien impacta de alguna manera en los péptidos intestinales es totalmente diferente a los fármacos, va a favor de que hay algo más de lo hemodinámico, hay algo seguramente neurohormonal. Y en esa línea lo que decía Pili, por ahí, digamos, hay algunos estudios en insuficiencia cardíaca que nos muestran que cuando analizan la tabla 1, es decir, las características basales de los pacientes, y ven obesidad por BMI, esos pacientes están entre un 30 y un 50% dependiendo la serie, pero cuando definen obesidad visceral, por ejemplo, con un índice altura-cintura, lo que terminan mostrando es que este porcentaje sube un 70 a un 90%, o sea, son mucho más los pacientes con estas características o esta definición que hoy se está tendiendo un poco más en boga a considerar, y que estos pacientes además les va peor, tienen más internaciones, tienen más recurrencias de las mismas internaciones, de las mismas causas, y tienen menos respuesta a los fármacos, con lo cual uno diría, bueno, va en línea con lo que ustedes mostraron de que no es solamente el BMI, que el BMI es importante, pero que hay algo más en términos de lo que a mí me interesa preservar en esta población, que es que el remodelado este no perpetúe en el tiempo y llegue después a tener un corazón rígido y de esa manera terminar manifestándose a través de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que por ahí, digamos, para los que no conocen, lo que tiene en cuenta es el corazón, la función sistólica es correcta, pero tiene alteraciones en la relajación, es decir, no es como la insuficiencia cardíaca histórica que se produce por infarto, donde queda el corazón hecho una batata, sino que el corazón se mueve bien, pero no se puede relajar. Y cada vez hay más, porque cada vez hay más obesidad, cada vez hay más diabetes, la gente cada vez vive más. Y creo que en línea con el Vive Más también va por ahí un poco lo que ustedes reflejaron, que la edad es un predictor de no, o de menor impacto, que creo que también puede que tenga que ver un poco, corregime Ricardo si me equivoco, con el N de la población, por ahí en un N más grande o en una población, digamos, es joven esta población, son 46 años de media, no es una población tan añosa tampoco, pero tiene sentido que el más adulto que estuvo más tiempo expuesto a la noxa, en este caso a la obesidad, tenga menos reversibilidad de la disfunción diastólica. Y hablando de disfunción diastólica, es lógico también y es coherente el hallazgo de ustedes entre la mejoría en la disfunción diastólica tipo 1, que fue donde más impacto tuvo el método, con la disminución de los volúmenes auriculares.
porque la dilatación de la aurícula izquierda es una manifestación de la disfunción diastólica. Aumenta las presiones, llenan el ventrículo y eso se transmite a la aurícula dilatándola. Entonces, si yo mejoro las presiones lleno-ventriculares y la aurícula no está lo suficientemente afectada, es decir, remodelado el músculo auricular, tengo esta regresión que muy interesantemente mostraron ustedes, que también seguramente a largo plazo se manifieste con menor riesgo arrítmico, porque la dilatación auricular es una de las características junto al depósito de tejido adiposo, digamos, alrededor del corazón, que genera esa inflamación local y que a su vez va a terminar aumentando el riesgo de fibrilación auricular, con lo cual veo otro potencial beneficio de esta reducción del remodelado. Y bueno, una cosita que por ahí hubiera sido interesante ver, pero entiendo que tampoco se pone en este estudio, es un análisis de subgrupo por la población total. No son tantos pacientes como para a su vez subagruparlos, pero por ahí me hubiera resultado interesante ver qué pasó con los hipertensos con respecto a los no hipertensos, porque ahí tenés otra causa más de dilatación de cavidades, si bien es una población de vuelta que es joven, que no debe haber sido tanto tiempo hipertensa y que uno ve en el seguimiento que les pudieron retirar una gran proporción de fármacos y eso habla del beneficio también en los factores de riesgo asociados a la obesidad. La verdad que de vuelta me pareció súper interesante y como un dato, creo que esto está bueno, el tema de la indexación. Hoy en obesidad está muy, digamos, no en discusión, pero se está estudiando mucho cuál es la mejor forma de indexar a los pacientes, si es lo mismo un paciente con obesidad con normopeso, si hay que ajustarlos por superficie corporal o por el peso ideal. Tenemos datos de registros con distintos valores de indexación dependiendo el peso y dependiendo la fórmula que yo utilice para diámetros de aorta, para diámetros auriculares también. Entonces, por ahí, en otro momento sería lindo para ustedes también buscar esas distintas formas de indexación y cuál se correlaciona más con lo que están viendo. Y eso creo que son distintos métodos sobre los que seguro Ricardo ya está pensando y trabajando, pero creo que le dan otras características o otros potenciales artículos a esta corte original, ¿no? Perfecto, muchas Así- gracias, Augusto. ¿Vos querés decir algo, Ricardo? No, sí, justamente la idea un poco del paper era esa. Y lo otro también que creo que, por lo menos fuera de lo estrictamente académico, creo que con el tema de la cirugía bariátrica por ahí no sé si en todos lados, pero uno lo que ve es que por ahí no se la tiene tanto como opción. Yo creo que hay que ser, el tema de bajar de peso hay que ser agresivo. Y es como que, bueno, uno ve los pacientes y por ahí como cierta resistencia a consultar. A mí me parece que si un paciente es obeso y tiene presión alta, o aunque no la tenga alta en ese momento, sí o sí tienen que evaluarlo cirugía bariátrica, sí o sí. Em, Así que me parece que esto también un poco es el uso de la cirugía bariátrica, no solamente con el objetivo de que baje de peso, sino de tratar todas las otras cosas aparejadas de la obesidad, las consecuencias. Tal cual, tal es así que hoy en día, por lo menos en nuestro servicio, dentro de los especialistas que más pacientes nos derivan son los cardiólogos. O sea, yo creo que los cardiólogos lo han visto esto y lo ven bien, y es una de las especialidades que más pacientes derivan al servicio nuestro de cirugía bariátrica. Pilar, ¿algún comentario? Y como un poco juntando lo que mencionó Gusto y lo que Ricardo había dicho, que me parece interesante, que él decía, bueno, ¿qué pasa con los subgrupos de pacientes con hipertensión, etcétera? Y ya hace unos cuantos años, el grupo de Schiavoni y del grupo de San Pablo hizo el Jereway, que en realidad fue un estudio para evaluar reducción o tratamiento de la hipertensión en personas con obesidad, no obesidad severa como nosotros la tenemos entendido, y cuál es el impacto de la cirugía. Y es un poco para recolectar también la información de Ricardo, qué cambios metabólicos
no vinculados a la pérdida de peso o los mecanismos peso independientes que ocurren en pacientes, porque coincide la población que estrictamente los de Schiavone eran bypass gástrico de Nude Rux, no eran ni manga, ni bipartición, ni bagua, ni SADI, ni nada. Digo, era una técnica exactamente igual a la de ustedes, que también me resultaba interesante, que te lo había preguntado por privado, qué pasaría con otras técnicas, pero la particularidad del grupo de Schiavone y del Gateway eran pacientes con IMC entre 30 y 35, hipertensos con varios fármacos, y lo que vieron fue la evolución de, digo, en este hilo, quizá ustedes tuvieron IMC de 43, donde el grupo, entiendo que el concepto de cirugía bariátrica y bajo el concepto sobre el cual a nosotros la ley nos autoriza, porque no es una cirugía, en este caso no es un estudio de investigación, sino con la población real hacer un estudio de investigación, y no podríamos intervenir en 30 de IMC más hipertensión y ver qué ocurre, porque ahí se nos tocarían los puntos que planteó Ricardo de todos los mecanismos peso independientes, ya sea leptina, GLP-1, PYY, insulina, modificación del microbioma intestinal en estas técnicas, todo esto combinado con hipertensión o remodelamiento en población sin tanta obesidad, ¿no? A ver si tuviera este mismo impacto que resulte interesante, pues son subgrupos que verdaderamente se pueden beneficiar porque estas personas con IMC ya tienen modificación a nivel cardiovascular. Y es gente que se muere antes, es gente que tiene un acortamiento de la expectativa de vida de un 13, 15, 17%. Entonces quizás en esto de la población menos expuesta, la gente más joven que se va a beneficiar más o menos enferma, me parece que como que juntaba un poco esto, es decir, qué pasa con estos subgrupos y qué pasa con los mecanismos independientes de la pérdida de peso, que en IMC de 43 promedio, mediana o media, lo que fuera, y tenés el mecanismo de descenso de peso está muy pegado en toda esta linealidad se te hace difícil separar la pérdida de peso independiente, ¿no? Separar las causas. Pero me pareció interesantísimo esto. Y la pregunta para Carlos o para Nadia también es si en algún momento pensaron en realizar y comparar con otras técnicas quirúrgicas y los resultados serían los mismos o no, o simplemente fueron un grupo de 90 pacientes con bypass porque es la técnica que más realizan ahí y saben que los mecanismos hormonodependientes o vinculados con o las hormonas y bypass son los más estudiados y las ileales son más nuevas y la manga no es tanto, como que Tal para cual. discutir de las técnicas, ¿no? Sí, lo que vos decís, Pili, respecto a las técnicas, justamente nos basamos más en el bypass por los antecedentes de los otros estudios, que uno de los que tuvimos en cuenta fue el de Schiavone, que me pareció un estudio súper interesante, en el cual, como vos bien decís, se evaluó el bypass gástrico en IDE-RUX, y es en la actualidad una de las técnicas que más tenemos estudios sobre la parte hormonal de los pacientes, ¿no? De los cambios hormonales que producen. Sin lugar a dudas que estamos abiertos a las nuevas técnicas, ¿no? Las cirugías iliales, como vos nombrás, ASI, bipartición, BAUA, etcétera, que se están en Argentina recién comenzando a hacer, ¿viste? Ustedes tienen un grupo grande de cirugía bariátrica y vieron que hará un año o dos como mucho que se empezaron a hacer estas cirugías en Argentina. En nuestro equipo aún no las hemos comenzado a hacer. Bien, ese fue el motivo por el cual no las incluimos en el estudio. Bien. A mí también me gustaría preguntarles, tanto a Pilar como a Augusto, el tema de que si ustedes creen que haya alguna asociación con la cirugía, como demostramos en ¿qué asociación creen ustedes que habría qué correlación habría en la mejoría de esta función cardíaca si la comparáramos con la medicación? Bien, que hoy en día se habla mucho de los análogos GLP-1 y la función cardioprotectora que tienen, bien, que ha quedado demostrado en estudios. Si ustedes podrían correlacionar algún efecto que tenga la cirugía, compararlo con este efecto que tiene la medicación. ¿Qué opinan? No, a ver, la verdad que cuando uno analiza la evidencia en distintas cortes, poblaciones de pacientes con cirugía bariátrica, ve impacto positivo en un montón de variables y muchos de esos impactos o esas variables son similares a las que observas hoy con la terapia farmacológica. La gran diferencia que tenemos básicamente en esto es que para terapia farmacológica hicieron estudios randomizados, todos prospectivos, evaluando con grupos poblacionales especificados, y en todo lo que es bariátrica la gran mayoría son registros, análisis de cortes, muchos de ellos prospectivos o retrospectivos.
digamos, con otro tipo de característica del diseño del estudio, pero a favor de la cirugía, y digo, con esto no estoy criticando la evidencia, sino que digo, vos vas viendo que esos resultados se van reproduciendo en las distintas cortes en mayor o menor medida. Yo creo que no hay duda de que la cirugía bariátrica hoy tiene un beneficio cardiovascular desde el punto de vista aterosclerótico, desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, incluso desde el punto de vista de la mortalidad, tanto cardiovascular como asociada a otras cuestiones. Y eso es lo que a uno hace que tampoco le llame la atención tanto ver los resultados cardiovasculares de los estudios con análogo al receptor GLP-1, porque cuando vos metaanalizás un poco las distintas condiciones y ves el impacto sobre proteína C reactiva, ves el impacto sobre hipertensión arterial, ves el impacto sobre los distintos factores de riesgo, independientemente de lo que puedo lograr en términos de reducción de peso, va en línea con lo que uno va viendo, ¿no? O sea, a veces te anuncia con bombos y platillos que tal o cual droga baja PCR y cuando vas a ver qué pasó con la cirugía, encontrás un trabajo que te muestra en proporciones similares lo que hoy estás viendo con la droga. Con esto tampoco estoy diciendo que la cirugía es mejor que todas las drogas desde el punto de vista cardiovascular. Seguramente esté bueno ver qué pasa en algunas cuestiones, pero creo que desde el punto de vista del mecanismo fisiopatológico, y Pili ya mencionó algunas cosas y por ahí puede agregar algo después, yo creo que el efecto antiinflamatorio que uno ve con este tipo de cuestiones, más allá del impacto hemodinámico que uno tiene con el índice de masa corporal o el descenso el mismo, también volvés a ver lo mismo, que el beneficio se termina dando en mayor medida en aquellos pacientes que más impacto tienen en la grasa visceral y que en variables más indirectas que en el índice de masa corporal. La verdad que uno cuando vos decías los cardiólogos derivamos pacientes, es cierto, hoy la obesidad está más en boga, pero también vos ves esto, o sea que los pacientes a los cuales utilices la técnica que utilices y podés sostenerla en el tiempo en términos de reducción de peso, a ese paciente le va mejor. Y después hay técnicas o tratamientos con diferencias pequeñas por ahí o algunas que son todas hipótesis, porque el verdadero mecanismo por el cual se produce tal impacto cual otro todavía no está demostrado del todo, me parece, creo que es un conjunto de distintos mecanismos positivos o distintas líneas positivas. Creo que estamos en una linda era para ir aprendiendo, ir conociendo más, y creo que trabajos como este lo que muestran es eso, que el impacto tiene que ver con distintas cuestiones que van más allá incluso de la estrategia que yo utilice para bajar el peso. De hecho, en lo que es el remodelado, si uno ve la poca información que hay hoy, de vuelta, todos en este caso no son pacientes solo con obesidad, sino con insuficiencia cardíaca ya definida, como son los estudios con TIRSE que se publicaron y el estudio con SEMA, con dosis más altas, o sea, son tratamientos para obesidad, no para diabetes. Uno ve que hay discrepancias en los resultados. En uno hay reducción de masa corporal, reducción de masa miocárdica, en otro no, en uno utilizaron resonancia, en el otro utilizaron eco. Hay que meter estos pacientes adentro de un resonador también, no es algo tan fácil, por más que sea el método Gold estándar. Entonces vas viendo y creo que nos está pasando hoy en obesidad lo mismo que nos pasó hace un par de años atrás con diabetes, que era, ¿qué utilizo yo? Tengo dos grupos farmacológicos con beneficio cardiovascular. ¿Qué es mejor, el SGLT1 o el SGLT2, perdón, o el GLP-1? ¿Cuál va? Y creo que cada uno va teniendo sus ventajas, sus beneficios y va ocupando sus lugares, pero me parece que en lo que es la terapia farmacológica y la reducción de eventos cardiovasculares, todavía nos falta más camino por recorrer para entender mejor qué es lo que está pasando, pero no hay dudas que el beneficio existe. Eso, y de hecho las guías se están cambiando de considerar la obesidad como considerar la enfermedad mal de eje de todos los demás problemas. Si uno analiza la última toma de posición de la Sociedad Americana de Cardiología, el estadio 1 es el tejido adiposo disfuncionante barra obesidad. No son los factores de riesgo cardiovasculares, que eso viene en segunda instancia. Entonces, la verdad que creo que está cambiando todo el concepto y esto después lo decía Ricardo un poco, el tratamiento precoz. Creo que en línea con esto, hoy tenemos una pandemia que es la obesidad, hay que abordarla, pero también tenemos que empezar a pensar 100 años más adelante y tratar de reducir que la gente llegue a ser obesa, ¿no? Lo que es la prevención primordial y todas esas cuestiones, porque realmente los desenlaces catastróficos que tiene en distintos eventos, sobre todo los cardiovasculares, son muy grandes.
Pilar, ¿algo para agregar al respecto? No, quizás como, a ver, como datos de contraposición. Creo que en su momento cuando la cirugía, y yo te estoy hablando ya hace muchos años, que creo que los primeros que empezaron a hablar de que hay algo más que la pérdida de peso, que fue Francesco Rubino, con Ricardo, con el grupo de David Cummings, en su momento se planteó esta hipótesis del intestino proximal y distal como si lo del proximal todavía no se supiera, un efecto antiincretina o proinflamatorio que se desconoce y un efecto distal muy claro con el GLP-1 más el PYY más el HIP. Entonces, más todo lo que excede a la recirculación de ácidos biliares, digo, la cirugía es un combo metabólico de remodelamiento biológico, no tiene nada que ver solamente con la anatomía, que cuando aparecen estas nuevas técnicas ileales ponen más de manifiesto esto, y digo con esto que tenemos que salir del pensamiento que la cirugía bariátrica es tratamiento solo de la obesidad como kilos balanza. Y que la otra parte es, la cirugía me ofrece recirculación de ácidos biliares, cambios en la microbiota, alteración del circuito de hambre-saciedad, más GLP-1, PYY-HIP, y estas moléculas nuevas tan potentes, que están muy bien dirigidas, lo que demostraron es la ubicuidad de receptores de GLP-1 en el organismo. Pero estamos solo hablando de una hormona y en el mejor de los casos, dos hormonas. Digamos, tirzepatide es GLP-1 HIP, cagrisema es un análogo de amilina con semaglutide. Digo, seguimos armando o comparando algo de dos moléculas versus algo bastante más holístico. Sumale la experiencia de la bariátrica en 60, 70 años y estas grandes moléculas que vinieron a patear el tablero son 3, 4 años. Entonces, no son comparables, son potenciables. Por eso estamos usando fármacos en reganancia, Carlos. Por eso estamos usando fármacos en preparación y el paciente llega con mejor perfil cardio-reno metabólico, cardio-hepato, reno metabólico a la cirugía. Los porcentajes de pérdida de peso recién se asemejan con TIRSE a la cirugía en, en poblaciones de un año. Nosotros estamos Sí, hablando de una cirugía de la sostenibilidad a largo plazo. Me parece que todavía no se pueden comparar los resultados, que no es una cosa versus la otra, que es lo que hablamos siempre, son cosas que se sinergizan, que en cualquier momento de la vida de una persona con obesidad, cualquiera de estas estrategias que vos le apliques, si corresponde a la selección del paciente, le va a bajar la mortalidad. Le va a mejorar el no, corazón, sí, la neuroinflamación, la hepatoinflamación, el músculo y su calidad, si tiene miosteatosis o no, que son otros capítulos, ¿no? Un músculo si funciona o no funciona. Me parece que no son comparables, que tienen buenos resultados las dos, pero son técnicas o estrategias que potencian, que suman. tal cual. Sí, tal es así que lo discutimos en el último evento que hicimos en Buenos Aires de SACO, estuvimos discutiendo este tema. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo en que son sinérgicas, ¿no? Y siempre digo que los fármacos son aliados del cirujano, no enemigos, al contrario. Sino yo lo que preguntaba, viste, era el tema si por ahí ustedes creen que tengan algún mecanismo similar El de acción, antiinflamatorio, ¿no? hablar. Lo que pasa que es que Exactamente. iba, que el GLP-1 se sabe que actúa en el inflamasoma mitocondrial, porque vos sabés que ahí está estudiado. Lo que pasa que no, tenés una hormona, vuelvo a decirte. Vos tenés el GLP-1 actuando a nivel de la mitocondria, del distrés retículo endoplásmico y toda la alteración del distrés del adipocito. En cirugía eso no lo tenemos, porque vos tenés más de una hormona actuando ahí. La disfunción endotelial de la obesidad, que es que te lo revierte el GLP-1, por decirlo de alguna forma, como que es el que más usamos en obesidad, vos sabés el mecanismo preciso en el cual el GLP-1 actúa en la vía de la disfunción endotelial, porque lo están siguiendo a través del inflamosoma. En bariátrica no tenés solo GLP-1. Sabés que baja la inflamación porque baja la disfunción del adiposo, baja la lipotoxicidad, pero al no estás comparando peras con manzana, digamos, sí baja la inflamación porque lo medís. Si le biopsias el hígado lo medís, si le medís la PCR, pero si hay un solo mecanismo, no podés compararlo, me parece. Sí, el Muy bien. antiinflamatorio. Yo Sí, creo que sí. una cosa que uno puede pensar cuando uno ve lo de la parte de péptidos intestinales es que uno, por un lado, está usando dosis, digamos, demasiado suprafisiológicas que es con la aplicación, y del otro lado, digamos, vos estás primero volviendo una homeostasis, incrementando una síntesis, pero no es un aporte externo en cantidad, con lo cual eso habría que ver si realmente tiene el mismo impacto en distintas cuestiones y distintas características, ¿no? O sea, hay que recordar también que independientemente del impacto en el inflamosoma, hay un impacto a posteriori que tiene que ver con el upregulation de vías
antiinflamatorias y una down regulation de vías, digamos, proinflamatorias, y eso se ve en modelos animales. Después también hay que ver si eso también pasa en humanos. O sea, con los GLP-1 está demostrado y hay mucha, digamos, estudios con regresión de placa que también se ve hechos con IBUS. Creo que hoy, digamos, hay mucha más inversión en buscar, digamos, distintos mecanismos fisiopatológicos con los GLP-1 de la inversión que hay en buscar por ahí impactos fisiopatológicos en bariátrica que son tranquilamente extrapolables. Yo creo que tienen en común algunas cuestiones, creo que como dice Pili, es una de las partes de la cirugía bariátrica, no es solo esa, y nada, después para ver cuál tiene más impacto a nivel cardiovascular. Hay que analizar la misma población, hoy sabemos que no es lo mismo. Las características basales de una población de obesidad de un estudio de bariátrica no son las mismas que las características basales de un estudio de obesidad de fármacos. El 20% de 180 no es lo mismo que el 20% de 110. Entonces, creo que independientemente de los porcentajes, también son personas, fenotipos diferentes, y eso también puede impactar un poco en los mecanismos. Si bien creo que hay muchos nexos en común, me parece que atribuirle todo el beneficio cardiovascular de la bariátrica a las hormonas intestinales, me parece que por ahí estamos dejando de ver otras cosas. Perfecto. Sí, yo opino igual que ustedes, chicos. No nos La verdad metimos me con, merece la misma opinión. y no ¿Cómo? nos, no nos metimos con el músculo que a los dos grupos de intervenciones se modifica, ya sea en bariátrica, con la pérdida de masa muscular, como moléculas potentes, con la pérdida o la modificación de la masa muscular, que es algo que también impacta a largo plazo en la insulinosensibilidad o en la insulinoresistencia, en el, Sí. en el, en el performance físico, cardiometabólico de un paciente. Digo, la calidad muscular recién ahora se está empezando a evaluar tanto en fármacos como en público o en población de estudio de pacientes bariátricos, que hasta antes Ujú. se sabía que perdía músculo, que bajaba la tasa metabólica en reposo y no mucho más. Y ahora se empezó a ver que, bueno, qué calidad muscular tiene, pues eso va a impactar en todo lo metabólico. Me parece que eso es interesante, como también dentro de todo lo que ustedes están viendo del remodelamiento cardíaco, hay remodelamiento del músculo esquelético, si se quiere, extremidades, o por lo menos se está viendo eso. ¿No? Y otra Perfecto, Pi. interesante desde el punto de vista de eventos, sobre todo ateroscleróticos, es el impacto que tiene la bariátrica en los lípidos, que es muy superior al impacto que vemos con los análogos receptor GLP-1, que impactan más en la lipemia postprandial, y no hay tanto impacto como podemos sí ver en niveles de LDL y otras características. Incluso si bien es discutido, hay o pareciera haber un impacto positivo en términos de reducción de lipoproteína A pequeña con la cirugía bariátrica, que no vemos hoy, o por lo menos no está descrito en la literatura actual con los análogos del receptor GLP-1, y son condicionantes de aterosclerosis eso también, ¿no? Entonces ahí hay otro mecanismo que favorecería, me parece, más por un lado que para el otro. Por eso creo que es un mix, como decíamos recién, de distintas cosas. Después es muy difícil atribuirle cuánto juega cada una, ¿no? Exacto. Ricardo, ¿algún comentario para ir cerrando el webinar? Sí, creo que algo que no a la hora de hacer ciencia, que lo mencionó Pilar, es el tema de la mortalidad. Creo que el foco no se tiene que perder. Es- la mortalidad es el outcome más importante por excelencia. Después viene todo lo otro, pero eso, y bueno, si no, también calidad de vida, y dentro de eso creo que en los últimos años se ha abierto la cancha para investigar sobre obesidad y factores de riesgo cardiovascular, que sí, hay muchísimo para hacer. Pero también, lógicamente, si le pudiéramos hacer DEXA scan para ver composición corporal o resonancia cardíaca a todos, y que no te falle ninguno, sería fantástico. Ahora, hay que salir, creo yo, de lo teórico y ver esas cosas. La practicidad también es clave, Totalmente. Se nos abren puertas, pero Perfecto. hay que usar el recurso. tal cual. Bueno, acá el doctor Velázquez Hawkins
hace un comentario: ¿qué tan bueno o qué tan malo es mantener en la cirugía las incretinas proximales? Técnicas actuales como el SASI y la bipartición muestran resultados muy similares a las técnicas totalmente derivativas. La calidad de vida del paciente parece ser mejor, con menos dumping y esteatorrea, pero no hay estudios sobre el comportamiento hormonal. Pilar, ustedes, el equipo, ustedes están haciendo algo de bipartición intestinal y eso. ¿Qué opinión te merece a vos como médica clínica la calidad de vida? ¿Vos ves que la calidad de vida de los pacientes sea mejor respecto a un bypass en IDE-RUX? ¿Ves algún cambio positivo comparando con otras técnicas? Mira, te voy a contar nuestra experiencia en el sanatorio. Nosotros, los cirujanos con los que trabajamos hacen cirugías en nuestro equipo y hacen cirugías por fuera. Nosotros cuando empezamos a hacer bipartición en el sanatorio Tamendi, tuvimos un sesgo para elegir estos pacientes que eran pacientes con diabetes, porque justamente sabíamos que la intervención intestinal iba a tener un impacto positivo entonces, a esos pacientes que inicialmente iban a bypass, o por lo menos teníamos, después con el estudio de Shower a 7 años, como que nos planteamos si manga y bypass no eran casi lo mismo, pero bueno. Entonces seleccionamos la bipartición para pacientes con diabetes y la verdad que fue muy favorable, no solamente el descenso de la medicación, eran pacientes muchos insulinizados, con larga historia de... El peor perfil de pacientes metabólicos, que quizás uno tiene menos posibilidad de remisión. Largo tiempo de diabetes, insulinizados, péptido C por debajo de 2, que nosotros teníamos ese punto de corte. Y la verdad que son pacientes que al día de hoy la respuesta metabólica, sacarlos de la glucotoxicidad, ha mejorado. Bajó el número de fármacos hipoglucemiantes, el control metabólico está dentro de los parámetros normales, con metformina a todos, nosotros le dejamos la metformina a estos pacientes. Pudimos desvincularlos al 90% de la insulina, eran pacientes que estaban con 60, 80 unidades por día, que era un valor alto, incluso en algunos sobreinsulinizados. Ni hablar del resto del perfil, porque a veces te digo este sesgo del paciente con diabetes, pero que venía con hipertrigliceridemia, dislipemia heterogénica, digamos, todo el perfil bioquímico cardiometabólico fue excelente. La verdad que tenemos, casi que no dudamos ahora cuando viene un paciente con este combo cardiometabólico en recomendarle esta técnica, excepto alguna contraindicación que tenga que ver con lo de ustedes. Y por otro lado, el postoperatorio, muy buena evolución en tolerancia gastrointestinal. Nada de reflujo, lo cual en general el hábito catártico es más o menos dependiendo del paciente, pero no tiene que ver con esto. Pero el subgrupo que tenemos con bipartición no han tenido ni reflujo ni dolor abdominal. Llevamos casi 2 años haciéndolo. Creo que la primera, 1 año y medio, la primera que se hizo, la presentaron los primeros casos los presentaron en Saco Bariloche el año pasado y recién empezaban, ya estamos aumentando la casuística. Y bueno, y Federico, el grupo de Federico Cuenca lo tiene también afuera y tiene más número, y la verdad que es la evolución clínica, que es lo nuestro, cardiometabólico, es bárbara, bárbara. Genial. Muy bueno, Pili. Muchas gracias por tu comentario y compartir tu experiencia. Doctora Aparicio, no sé si está por ahí para darle un cierre al webinar, cumpliendo con el horario. Personalmente quiero agradecerles a todos por el alto nivel científico. La verdad son excelentes profesionales. Un gusto verlos, un gusto volver a verte, Augusto. Te conozco la época de la facultad. La verdad que es un placer. No sé si está el doctor Aparicio por ahí. Tal vez se haya quedado sin internet. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario al respecto para ir cerrando. Yo felicitarte nuevamente, doctora Verdeja. La verdad, muy clara la exposición. Me pareció muy interesante lo del trabajo para rescatar es la intervención temprana de los pacientes. Yo creo que ese es uno de los outcomes más importantes de este trabajo. Es no esperar, bien, sino intervenir en forma rápida, ya sea cirugía, ya sea medicación, pero darle una intervención temprana a los pacientes jóvenes con obesidad. Bueno, y agradecerles nuevamente, Pilar, Augusto, Ricardo y Nadia. Muchas gracias por estar presentes y bueno, nos vemos dentro de poco. Gracias y Muchas gracias a felicitaciones. todos. Gracias Gracias, por la muchas invitación. gracias. Adiós. Y muchas